La presidenta anunció que no va a haber retención en el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. Se firmó un decreto que ha traído mucha polémica. Alfredo Blanco habla del tema. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, nosotros ya hablamos en una oportunidad sobre este tema del mínimo no imponible y de cómo gradualmente el proceso inflacionario hacía que el impuesto a las ganancias capturara cada vez más asalariados que están en la cuarta categoría, ¿no? Quiero aprovechar además para hacer un agradecimiento, porque hace unos días en una actividad que hizo la Federación Universitaria de Córdoba, que estuvo en Córdoba Pablo Micheli de la Central de Trabajadores, y ya habíamos participado antes en un panel con un abogado joven que ha publicado un libro que yo quisiera hacer un comentario sobre este libro. Este libro lo ha publicado Juan Pablo Ruiz. Es un abogado joven, está prologado por Santiago Clavijo y por el padre jesuita Velasco. Rafael Velasco. Claro. ¿Cuál es la idea, digamos, que discute en este libro Juan Pablo Ruiz? El título es El salario no es ganancia, que se ha transformado un poco en un eslogan de discusión a propósito de cómo gradualmente cada vez más asalariados han pasado a ser contribuyentes de impuestos a las ganancias. Y tuve la oportunidad de participar con ellos en el panel donde se discutía esto desde distintas perspectivas, desde la jurídica, desde la óptica de la dirigencia sindical y desde la mirada económica, digamos, ¿no? El libro es interesante porque en este libro el doctor Ruiz lo que ha hecho ha sido indagar desde la perspectiva económica, discutir las diferencias que como categoría tiene el salario respecto de la ganancia, apelando a escritos de los economistas clásicos, de Smith, de Ricardo, de Marx, inclusive mencionando a los neoclásicos. Luego tiene una parte donde discute desde el punto de vista estrictamente jurídico, analiza la ley, cuáles son los requisitos que deben cumplirse, y después tiene otra, y está escrito de una manera muy sencilla para los que no tenemos formación en derecho, nos resulta accesible, y además después tiene una serie de consideraciones respecto de cómo evolucionó en los últimos tiempos este impuesto, e inclusive consigna allí alguna jurisprudencia de casos que llegaron a la Suprema Corte, ¿no? Hago explícito el agradecimiento a la gente de la Federación Universitaria de Córdoba que organizó esto, pero además quiero hacer un comentario porque esta semana la presidenta anunció y tuvo mucho impacto que sobre el medio aguinaldo que corresponde a diciembre, medio aguinaldo. Claro, sobre el medio aguinaldo no se va a practicar la retención. Vamos a hacer un pequeño recordatorio por si algún televidente no lo tiene presente. Nosotros mostramos aquí que el impuesto toma los ingresos a partir de un mínimo, que se llama mínimo no imponible, porque no se le pone impuesto a eso. Como ese mínimo está como congelado, a medida que van pasando los años y la inflación va haciendo necesario el ajuste de los salarios, eso hace que nuevos trabajadores queden incorporados en el impuesto. Nosotros presentamos aquí la evolución de ese mínimo no imponible en términos reales y llegamos a la conclusión de que para traerlo a los valores que tuvo en el momento que ese mínimo era más alto, hacía falta ajustarlo entre 40 y 60%. Digo, ¿cuál es la situación ahora? La presidenta anunció y dijo, bueno, sobre el medio aguinaldo no vamos a retener ganancias. Y bueno, eso ha generado bastante polémica, porque en realidad el anuncio es más fuerte de lo que en realidad significa en realidad, digamos, ¿no? Yo haciendo un pequeño ejercicio con números, para un asalariado que gana 10.000 pesos de salario bruto, quiere decir que tiene, si uno considera 13 salarios, tiene 130.000 pesos en el año, el impuesto a las ganancias, en la situación actual, le captura casi un salario, le captura 9.900 pesos. La decisión ahora ha sido decir, no le retengamos, digamos, pongamos como una exención sobre medio aguinaldo. ¿Qué significa eso? Que en vez de capturarle 9.900 pesos, le va a capturar, a lo largo del año, le va a capturar 8.800. Es decir, no es tan significativo, a pesar de que ha tenido, bueno, vos que sos un periodista, sabés que a veces las noticias en los medios nos hacen perder la escala, para bien o para mal, pero digo, hay veces que aparece de acuerdo a la interpretación que tenga cada uno. Como una decisión muy fuerte. En realidad esta decisión que viene bien, porque cada asalariado que está comprendido en esta situación, que son muchísimos ahora, le significa 1.000 pesos más aproximadamente. El número global del empleo actual es mucha plata. O sea, le significa que
de la retención le van a retener 1.000 pesos menos, digamos, pero significa en ese sentido. Ahora, ¿qué significa eso en términos de impacto, ¿no? Si uno toma el medio aguinaldo respecto de la retribución total de un asalariado durante todo el año, es algo menos del 3,90% aproximadamente. Sobre un 3% impacta aproximadamente. Sobre eso es sobre lo cual se lo libera de la retención. Yo hice, para digamos, tener alguna idea de qué impacto tiene sobre el consumo, hice un cálculo a mano, lo hacía recién mientras estábamos esperando comenzar el programa, y digo, el consumo privado en la Argentina es aproximadamente 1.200 miles de millones de pesos corrientes. Y lo que va a significar esta exención sobre el medio aguinaldo son, según dice el gobierno, más o menos 2.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Representa 0,17% del consumo privado. ¿Qué quiere decir en términos del producto? Como el consumo privado está entre el 50 y el 60% del total del producto, sí, aproximadamente. Eso quiere decir un aumento que no llega a 0,09%. Por supuesto, eso tiene un efecto multiplicador, sí, la mayoría de esto va a ir a consumo. Sí. Digo, nadie podría discutir de que es una buena noticia para los asalariados, pero no es la discusión de fondo. Porque la discusión de fondo es si en definitiva aparece como dejar congelados los mínimos no imponibles, que significa que cada vez que hay un aumento de salario nominal hay una parte que la captura el Estado. Así es. Pero hay otro elemento adicional que es muy importante. El impuesto a las ganancias, que debería llamarse en realidad impuesto a los ingresos, por esta disquisición de las diferencias que hay entre ganancia y salario, en realidad este impuesto, en teoría, tiene un doble carácter progresivo. Porque por un lado es progresivo porque le cobra a quienes tienen ingresos altos, y por otro lado tiene una dosis adicional de progresividad porque le cobra una alícuota más alta al que más gana. Ahora, como la tabla que determina cuánto tiene que pagar cada uno de impuestos a las ganancias está congelada desde hace muchos años, la mayoría de los asalariados que captura el impuesto van cada vez teniendo una alícuota más alta. La más alta de todas las alícuotas es del 35%. Pero cada vez, a medida que pasa el tiempo, es más alto. Esto, digamos, encierra en sí mismo una contradicción respecto a la concepción teórica de la progresividad del impuesto. Entonces, digo, para redondear el comentario, es una buena noticia que se haya resuelto no retener impuestos a las ganancias sobre el medio aguinaldo. Pero no es una transformación. No, no. Digo, nada. Ni que hablar que sobre la que se la venda como eso es otra cosa. Sí, sobre la progresividad del sistema tributario es absolutamente irrelevante, pero ni siquiera es relevante desde el punto de vista de la discusión esta que está tomando cierta entidad respecto de qué tan legítimo es capturar una parte del incremento de salarios a sectores que uno razonablemente pensaría que no debería. Imaginémonos una persona que gana 10.000 pesos que deje un sueldo suyo como consecuencia de que no se han actualizado los mínimos no imponibles. ¿Vamos al corte? Vamos al corte. Cuando regresemos, Néstor Sargiotto.